Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Y bueno, decíamos de Brasil, ¿verdad? Hablemos de cualquier cosa, menos de esto que ustedes estaban escuchando, que yo hice, la verdad, un resumen de un informe muy profundo que hace las instituciones brasileñas y que es una situación económica realmente sumamente negativa. Entonces cuando lo ve salir a Bolsonaro hablando, saquen esa foto que tiene mucha diversidad porque aparece población afrodescendiente, o cuando sale con la mano así y firma un decreto donde dice que políticos y periodistas pueden salir armados. Y entonces nos enroscamos y empezamos a discutir de eso, si está bien o está mal. Y mientras tanto, la situación económica y la situación de los brasileños, ¿no? Le digo decir, se nos pasa. Sí, mucha cortina de humo, ¿no? Pero yo diría que para entender la situación brasileña hoy, yo propongo tres claves, ¿no? La primera es el desempeño del gobierno, algo de lo que ahora hablabas y presentaban en el informe. El hecho de que haya, lo que decía Gonzalo, ¿no? La prisión de Temer en el día de ayer y la aparición de Lula, que yo lo pongo con ese titular, porque yo creo que lo relevante no es tanto lo que lo rodea judicialmente, sino qué significó la reaparición de Lula en el escenario brasilero. El desempeño del gobierno, la primer clave que yo menciono es en esta lógica que tú planteabas, ¿no? Está rodeado todo el tiempo de esta sensación de elementos que llaman la atención pero esconden lo que realmente pasa en Brasil en términos de lo que se había prometido además, ¿no? Porque, y ese es fijémonos en un dato objetivo, 100 días después de haber asumido, Bolsonaro tiene la aprobación más baja de la historia de la democracia brasileña desde el 85 hasta la fecha. Es decir, muy rápidamente pierde esa especie de conexión con la opinión pública, que también había sido muy particular, ¿no? Y muy sorpresiva, incluso en la campaña electoral. Entonces, estamos frente a muy rápidamente el desinflar de una figura que, bueno, tiene las características que tiene, ¿no? Entonces, no nos sorprende. Pero el dato objetivo es ese, pierde la adhesión y tiene la más baja aprobación de la historia democrática brasilera desde el 85. Explicaciones son muchas, ¿no? Está rodeado de muchos conflictos. Su principal bandera, que era enfrentar la corrupción, inmediatamente le toca, sobre todo a su entorno, a sus hijos, que son todo un tema, ¿no? Los hijos de Bolsonaro son parte de esa imagen de gobierno y genera todo tipo de ruido interno, que es la segunda razón por la cual aparece tan conflictivo ese gobierno. 2 ministros que los hace renunciar, el presidente del partido, que entre comillas lo lleva al gobierno, porque, digamos, usó mucho a ese partido como plataforma electoral, era su jefe de gabinete, en problemas con uno de sus hijos lo hace renunciar, ese hombre dice cualquier cosa del entorno de Bolsonaro, o sea, todos elementos que empiezan a erosionar la visibilidad del gobierno y luego iniciativas todo el tiempo, estas que estamos hablando, que por un lado le permiten esas cortinas de humo, pero por otro lado también los desgastan, ¿no? Claro, él se compra líos permanentes. Llega un momento que la gente no es tonta. Es así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de Bolsonaro y todo su entorno, haciendo imagen de armas y firmando decretos irrelevantes, más allá de la discrepancia o la coincidencia, irrelevante para la vida cotidiana de los brasileños? Sí. Lo que no es irrelevante, Ana María, es 2 cosas que para mí son claves para observar el desempeño del gobierno, de esta primer clave que yo decía. Lo primero es la relación con el vicepresidente de la República. Un general, un militar, ahí sí estamos hablando de un militar con mucha inserción en las Fuerzas Armadas brasileras, no como el caso de Bolsonaro, que aparece como un militar, pero que hacía 27 años que era diputado, de outsider nada, ¿no? De la política, aunque él se presentaba así. Digamos, el vicepresidente es realmente un peso pesado y empieza a aparecer sistemáticamente como una alternativa al presidente. Incluso le discute muchas políticas. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es el que toma la posta y dice lo que va a hacer Brasil y lo que no va a hacer. Le da vuelta a Bolsonaro la idea de bases militares norteamericanas en Brasil. Le da vuelta a la idea a Bolsonaro de correr la embajada de Brasil en Israel. Es decir, empieza a hacer un contrapunto de Bolsonaro y se muestra como el hombre digamos, sensato, como el hombre equilibrado, como el hombre que efectivamente lo que dice lo cumple. Entonces,
Hay que estar mirando eso, ¿no? Porque ahí estamos teniendo un punto de clave para el futuro de Brasil. Bueno, a ver, el empoderamiento de los militares en América Latina es clarísimo. notorio. Miremos lo que está pasando en Brasil, miremos lo que está pasando en Venezuela. Ahora, digo, decir, la continuidad de Maduro o la llegada de Guaidó depende de lo que los militares quieran. Tienen la sartén por el mango. La sartén por el mango y el mango también. Y eso realmente para América Latina es sumamente peligroso. Lo mismo en Nicaragua. Daniel Ortega está sostenido por las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Y eso es muy grave para las democracias. Avance también del poder militar en Colombia. Es decir, bueno, te propongo una columna en breve que están volviendo los militares a América Latina. Y de alguna manera, sí. Probablemente de otra manera, ya no es la imagen manera. del golpe de Estado, Totalmente. pero amplia popularidad, tienen más popularidad las Fuerzas Armadas que los partidos políticos en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, ese fenómeno vale la pena estudiarlo, es un caso muy evidente en Brasil, donde no solamente el vicepresidente es un ex militar, sino que la tercera parte del gabinete está ocupada por militares. Entonces, pongo a el vicepresidente como un caso fuerte en esto del desempeño del gobierno y te voy a decir otro caso fuerte. La agenda del superministro de Economía, Paulo Guedes, esa sí se cumple. Esa sí se cumple. Privatización de Petrobras, el presal, la desprotección del Amazonas, la reforma de la seguridad social, la reforma laboral, es decir, un paquete que se cumple. Pero, como tú decías en el informe, sin crecimiento económico, con aumento del desempleo, con aumento de la pobreza. Es decir, se está cumpliendo la apertura comercial de Brasil, una política básicamente neoliberal, pero que no está teniendo resultados, y eso también es parte de lo que la gente observa como lo que esperaba que cambiara y no cambie. Es decir, la situación de Brasil no solo no mejora, sino que empeora, dicho por los datos internos en Brasil y externos, y hay mucha pérdida de credibilidad del sector empresarial, que había sido un gran apoyo del gobierno de Bolsonaro. Entonces, cuidado con engañarnos, hay una agenda que sí se está cumpliendo. Dentro de todas estas cortinas de humo y de esa sensación de caos del gobierno, de poca, digamos, coherencia con una estrategia, sin embargo hay una agenda que se cumple sistemáticamente y tiene ganadores en términos de la realidad interna de Brasil. Y esos ganadores son fundamentalmente el sector del agronegocio, el sector financiero, las empresas transnacionales que conquistan un terreno dentro de Brasil, y los perdedores claramente es la población. Aumento del desempleo, pérdida de salario, precariedad en el trabajo y la reforma de la seguridad social, que es el gran botín en Brasil, sobre todo para que se privatice el sistema y pase a ser, lo dice Bolsonaro, como el de Chile. Muy raro, porque en Chile se discute la revisión de esa reforma. Y sin embargo, Bolsonaro la toma como un ejemplo. Está demostrado, el informe de la OIT a nivel mundial para ahora, para la conferencia de Ginebra, pone entre sus puntos el fracaso de la privatización de la seguridad social en el mundo. Y plantea la necesidad de una revisión. Sí, exactamente. Y sin embargo, en Brasil, público. El argumento es llevarlo a la experiencia pura y dura de la privatización, ni siquiera un sistema mixto. Lo que está pasando en Petrobras en Uruguay, y en un rato, en el entorno de las 10 de la mañana, vamos a estar hablando con los trabajadores del sindicato del gas. Lo que está pasando en Uruguay con Petrobras y su anuncio de retirarse del mercado uruguayo es parte de una estrategia continental, precisamente del ministro de Economía Guedes, ministro de Economía brasileño, con Petrobras. Hay una nueva política, eso es evidente, ¿no? Sí, sí, Petrobras es una empresa pública. Desde aquí la vemos como una multinacional, porque actúa de esa manera en términos jurídicos, pero también se comporta, sobre todo últimamente, de una forma en donde su cálculo es básicamente la rentabilidad. Claramente, dentro de Brasil lo que está pasando es que se la está achicando y se le está haciendo perder no solo peso económico, sino también peso en la estructura económica de Brasil. Es parte de la apertura de la economía brasilera. Esa es la política de Guedes, es abrir la economía, dejar entrar al capital transnacional, perder áreas estratégicas que tenía control el Estado, achicar el peso del Banco Nacional de Desarrollo, que es como un banco que promueve la inversión brasilera, sobre todo en América Latina. Y si ustedes observan los golpes más duros que se le ha dado al sector empresarial, sobre todo por la vía
de las investigaciones con respecto a la política siempre han sido con empresas que las considerábamos las multinacionales brasileras o las primeras multilatinas. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Claramente otras empresas del resto del mundo que siempre vieron a Brasil como el país más cerrado, como el país más protegido, como el país que tenía una política industrial para intentar competir con el resto del mundo. Por eso el caso brasilero no es aislado, nos afecta mucho. Para que tengamos una idea, la mayoría de las exportaciones uruguayas de productos de valor agregado son a Argentina y a Brasil, no a China, no a Estados Unidos, no a Europa, no a Japón. Nosotros lo que le vendemos con valor agregado se lo vendemos a Argentina y a Brasil, a partir de la complementación productiva con empresas brasileras, sobre todo, autopartes, automovilistas. El sector automovilístico es el mayor comprador de productos uruguayos y argentinos con valor agregado. Eso es lo que se está desarmando en Brasil. Y fundamentalmente las empresas de infraestructura, que son las que generaron este gran caos en América Latina, vinculando corrupción y vínculos con los gobiernos con estas empresas. Son empresas, está claro, se dedican a hacer negocio. Pero si ustedes observan, es muy raro que en todo este proceso no esté cuestionado ningún banco. ¿Alguien puede entender que el flujo de miles de millones de dólares a través de este tipo de iniciativas no haya tenido a los bancos como intermediarios? Sin embargo, no hay un solo banco investigado en ninguno de los juicios que se está haciendo en Brasil y en América Latina. Entonces, hay ganadores y perdedores en esta lógica. Y en este caos que vemos en el gobierno brasilero, sin embargo, la agenda económica se cumple a rajatabla, solo que la promesa de crecimiento, de aumento del empleo, de mejora para las y los brasileros no aparece. Entonces, en ese marco, las otras dos claves, Temer preso, que por supuesto yo no me voy a poner a defender a Temer, 89% de los y las brasileras creen que Temer tiene que estar preso. Se fue del gobierno con 2% de popularidad. Ahora, hizo su agenda, fue el que hizo la reforma laboral y creyó que haciendo los deberes se iba a salvar, porque recuerden que él, siendo presidente, había sido ya cuestionado 2 veces por la justicia, pero como tenía los fueros de presidente, iba salvando. ¿Cuál era la idea? Bueno, si me porto bien, el próximo gobierno no me va a... Sí, voy a tener fueros. Ahora, ¿por qué la justicia...? ¿Qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con la gente en Brasil? ¿Hay movilizaciones? ¿Hay protestas? ¿Qué pasa con el Congreso brasileño? Que es algo que uno también se pregunta, ¿qué está pasando con el Congreso en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los republicanos y los demócratas ante la política de Donald Trump? Digo, como que aparece poco qué es lo que hacen, qué apoyan, a qué se oponen. Y lo mismo nos pasa con Brasil. ¿Qué está pasando con el Congreso brasileño? ¿Están los votos para la reforma de la seguridad social o no están los votos? Todavía no. Y yo creo que es muy buena tu pregunta porque al final es qué está pasando con la democracia. Porque son todas expresiones de la voluntad popular, de lo que son los ciudadanos y lo que nos representan. El Congreso brasilero es un caso muy particular. Recordemos en el impeachment a Dilma aquella imagen de un Congreso que parecía más una feria que un ámbito, digamos, donde los representantes dieran esa imagen de seriedad. Al día de hoy, pocos recuerdan que quien argumentó diciendo que la presidenta había sido correctamente torturada y homenajeó al militar que la torturó, es el presidente actual, en ese momento diputado Jair Bolsonaro. Y uno de los diputados que ahora incluso tuvo que salir de Brasil, que fue reelecto, Jean Willis, en aquel momento fue el que le contestó y le escupió la cara diciendo usted es un animal. Bueno, todo ese episodio ocurrió en el Congreso que tú ahora preguntás qué está haciendo. Y es un Congreso absolutamente dividido, muy fragmentado, que sin embargo no está logrando Bolsonaro alinear para votar la reforma de la seguridad social, porque ahí hay efectivamente lo que tú decías, presión popular. Es decir, es un tema muy duro para la sociedad brasilera, en donde, sin embargo, hay que decir que la movilización es mucho menor de lo que uno imaginaría cuando hay tanto retroceso en términos sociales. La aparición de Lula tiene que ver con ese contexto. Si ustedes observan, durante 2 horas lo más importante no es que le achiquen la pena, que esté eventualmente muy cerca de que pueda tener prisión domiciliaria, lo más importante es que vuelve a tener voz. Y al tener voz, que es lo que hasta ahora le habían bloqueado, vuelve a conectar con la opinión pública. Entonces hace lo mismo que hizo el día que lo llevaron preso, que fue, si recuerdan, un acto
en el entorno del sindicato metalúrgico y terminó haciendo una especie de manifiesto. Entonces dijo, voy preso, podría no haberlo hecho, porque la multitud en un momento decía, de acá no se lo llevan, y él fue el que dijo, no, yo acepto la justicia. Ahora volvió a hacer lo mismo. Él dice, a mí no me importa la libertad, me importa que se reconozca mi inocencia. Entonces, estamos frente, de vuelta, a un animal político que conecta mucho con la sociedad, que vuelve a hablar sin odio. Él dice, yo no le tengo odio a nadie, a mí lo que me preocupa es el pueblo brasilero, y habla de esta agenda. Entonces, vuelve a conectar con la población. Igual, te diría para el futuro también, otra columna, hay que pensar, ¿estamos frente al final del ciclo progresista? Porque la elección en Argentina yo estaba pensando puede volver a traer otra esta idea vez de decir, escenarios ahora, parecidos, mirá qué particular, ¿no? El regreso de eso es a partir de dos personajes, Cristina Fernández y Lula. Sí. ¿No es un poco raro que para finalizar este especie de ciclo, que era el final del ciclo progresista, tengan que volver los mismos? Lo dejo para pensar, ¿no? Recuperar ciertos elementos a partir de personajes que están por encima de los 70 años. Es decir, ese final de ciclo del final del progresismo tiene que ser volviendo a las mismas figuras, otra vez depender de ese tipo de liderazgos, para una discusión futura.